Bueno, lo que te iba a preguntar, no sé qué tal estáis, si estáis todas, si vas a poder hacer convocatoria, bueno, todas, si recuperas a gente, si la convocatoria va a poder ser por lo menos de 18 esta vez. Egunon. De momento estamos con las mismas que estábamos la semana pasada y somos 18 esta semana, pero porque nos llevamos a las tres porteras. Y sí somos 18, pero no hay ninguna novedad en cuanto a las que están lesionadas. Entiendo de todas formas que esta semana, tanto en el plano físico, porque habéis tenido la semana entera, como en el plano anímico, después del alivio del Rayo, habrá sido mucho más fácil entrenar y esas 18 irán con otro puntito a este partido. Bueno, el puntito del que tú hablas, yo creo que lo estamos teniendo todos los partidos, ¿no? O sea, yo creo que el equipo está compitiendo muy bien y que todo el mundo está rindiendo a un nivel muy alto. De hecho, la semana pasada, los tres partidos, creo que el equipo respondió en los tres y respondió a muy alto nivel en los tres. Así que creo que la dinámica es buena. Es cierto que esta semana nos ha dado muchísimo más margen. Por el hecho de no tener ese partido entre semana, pero sobre todo más margen a la hora de preparar los partidos y a la hora de hacer las cosas un poquito más tranquilamente, ¿no? Bueno, visitáis a un Madrid que está, bueno, no sé hasta qué punto te sorprende, eso también te lo quiero preguntar, que sí ha jugado entre semana y que no sé si crees si le vendrá bien o mal o no le afectará la victoria que consiguió el miércoles. Estamos hablando del Real Madrid. Al final, uno de los favoritos a estar en la zona más alta de la clasificación, un equipo que tiene unas jugadoras maravillosas y casi todas internacionales. Y aunque ahora esté pasando un mal momento, como sabemos todas, no deja de ser un equipo al que es muy complicado, ¿no?, ganar. Y yo creo que a ellas el hecho de que hayan jugado entre semana, bueno, pues al final han tenido un viaje y demás, pero tienen jugadoras de sobra, aunque tienen lesiones ahora mismo, que lo sabemos también, pero tienen una plantilla muy amplia y con muchísima calidad todas las jugadoras. No sé, bueno, como casi todos los entrenadores nos empecéis, nos vamos a concentrar en lo nuestro, pero no sé si la situación de ansiedad evidente que tiene el Real Madrid os va a influir a la hora de plantear el partido, pues igual para forzar que les pase factura, pues no sé si contemporizar un poquito más para que se haga largo el partido, no sé si eso os va a influir vosotros también a la hora de prepararlo. Nosotros hemos preparado el partido, evidentemente, como preparamos todos los partidos. Y todos los partidos los preparamos pues viendo el momento del equipo contrario, viendo dónde y por dónde podemos hacerles daño. Es un partido como cualquier otro de los que preparamos. Simplemente, evidentemente, como tú has dicho, pues sabemos el estado anímico en el que están o el momento en el que suponemos que están, porque no debe ser fácil una situación así en un equipo como el Real Madrid. Eh, pero de ahí a que ellas también planteen el partido como que juegan contra un equipo como es el Eibar, que sobre el papel pues ellas son más que favoritas, pues también creo que para ellas puede ser un puntito, ¿no? Nosotras, como tú me bien dices, vamos a ir a por el partido y vamos a ir a intentar traer algo para Eibar, pero sin volvernos locas tampoco y sabiendo que es un rival muy complicado y que para nosotras el partido es de esos rojos de los que hablamos a veces, ¿no? Bueno, yo la última por mi parte, tienes tres porteras, las tres han jugado ya, no sé si se debe a que la mejor juega, la segunda mejor, o la mejor ese día juega, la segunda mejor se queda en el banquillo y la tercera se queda fuera, o si es una opción de ir dándoles oportunidades a todas, bueno, pues para que todas se sientan vivas dentro de la plantilla. No sé, no es habitual que en 5 jornadas o en 6 jornadas hayan jugado tres porteras diferentes. Bueno, es que al final, como tú has dicho, quién es la mejor, ¿no? Yo es que creo que las tres son muy buenas. Entonces, simplemente creo que son tres perfiles muy distintos y aunque no es habitual, en mí sí lo es, yo sí que suelo hacerlo siempre y cuando las tres estén rindiendo a un alto nivel, porque cada una de ellas tiene una característica diferente. Igual que hacemos con las jugadoras, que en función de lo que más le interese al equipo, juega una o juega otra, pues con las porteras lo planteamos exactamente igual. Y repito, porque las tres trabajan muy bien, están las tres muy bien y cada una
muy potente en distintas facetas, ¿no? Y eso es lo que nosotros aprovechamos de ellas. Y así está hablado con ellas y así lo planteamos. O sea, entiendo un poco que depende entonces del partido, de la situación, de las características de las delanteras rivales, va más por ahí. Va más por lo que nosotras necesitamos. Al final hay partidos en los que necesitamos un perfil de portera porque el equipo o el campo o el contrario nos va a apretar de una manera o porque nosotras vamos a salir de una manera o de otra. Hay muchos factores y nosotros los valoramos todos y ahí entramos en decidir cuál es la portera que más nos interesa en ese momento. Bueno, todavía has comentado que no tienes a las jugadoras ni las lesionadas ni el fichaje. No sé las previsiones que tenéis, si se puede avanzar algo bueno, primero de las lesionadas y de si Rachel o como le llaméis, cuándo va a aterrizar. No sé si Ana está aquí, la jugadora del Levante está aquí ya entrenando o... ADT lleva un mes con nosotros. Ella está recuperándose y está dentro de los plazos que nos habíamos marcado. ADT ha empezado a estar un poquito dentro del campo, pero muy poquito. Está dentro del plazo. No te puedo decir exactamente cuándo estarán y cuándo no estarán. Y Rachel, pues es un tema burocrático que se está solucionando y creemos que en un corto plazo estará con nosotros, ¿no? Pero no te puedo adelantar mucho más porque además la evolución la vamos marcando en función de las sensaciones de las jugadoras, siempre y cuando estén dentro de las fechas que nos hemos más o menos marcado, y están todas dentro de esas fechas. O sea que la progresión de las jugadoras es buena y creemos que dentro de poquito tendremos la alegría de poderlas incorporar, igual que Rachel, creo que en poquito podrá estar con nosotras. O sea, va a ser un mercado de fichajes invernal sin tener que salir ya pleno aquí, ¿no? Bueno, sabíamos que tardaría un poquito y más que otoñal, ¿no? Vamos a pensar que vienen antes que el invierno y yo creo que en breve podremos contar con más efectivas.